Pues muchas gracias por, por estar aquí acompañándonos en esta mesa, en la cual pues están presentando varias muy interesantes ponencias sobre nuevas tecnologías que se están aplicando al estudio del patrimonio cultural. Les voy a dar un pequeño panorama de las cosas que se pueden hacer cuando se combinan imágenes con equipos para hacer análisis de composición, que son los espectrómetros. Por eso el título de esta presentación, que está estructurada en estas partes. La introducción va a ser muy breve, ya que ustedes son especialistas en estos temas, pero bueno, es importante para aquellos que no están involucrados entender ciertos conceptos fundamentales. Uno es que lo que nosotros podemos obtener a través de cualquier método, sea de imagen, sea de análisis instrumental, podemos interpretarlo en términos de qué están hechos los objetos, su probable procedencia, técnicas, tecnología, cronologías, pero una cosa bien importante es que también podemos establecer su estado de deterioro y proponer estrategias de conservación más adecuadas si es que se conoce, como ya han visto, más adecuadamente su composición. Una cuestión es que el punto de vista que se ha tomado en cuenta para todo este tipo de investigaciones que sean técnicas no invasivas, no destructivas, muy sensibles, muy rápidas, que den un máximo de información. Y esto que no se alcanza a ver, que es muy importante, es que es una investigación interdisciplinaria, en la que participan científicos, historiadores, arqueólogos, conservadores, ingenieros y de todas las especialidades. Es decir, que no es necesariamente una cuestión mágica, requiere del trabajo de mucha gente y es gracias al trabajo de esa gente, al trabajo conjunto, que se pueden lograr cosas muy importantes para el estudio del patrimonio cultural. Una cosa que es también muy clara y muy importante que hay que recalcar es que es el objeto el que va a determinar la estrategia de estudio. Es decir, hay objetos muy poco complejos, objetos muy complejos, como puede ser algo de lo que han visto ya, una pintura en escultura, pero los objetos menos complejos, como son la lítica, también requieren de estrategias específicas que van desde análisis no invasivos a análisis invasivos y más destructivos, y que nos van a dar información global a información más específica si se utilizan una serie de metodologías o de técnicas que van desde técnicas de imágenes hasta técnicas espectroscópicas que nos van a dar información desde los cristales, los elementos químicos, los enlaces, la microestructura. Y todo eso es lo que nos permite precisamente hablar del objeto y hacer que estos materiales nos cuenten su parte de la historia. Ahora, la estrategia que hemos desarrollado desde más o menos ya 7 años de trabajo, o un poco más, es establecer estrategias que sean y no invasivas, que se puedan llevar a donde está el objeto. Ya les explicaron las dificultades que implica, por ejemplo, llevar una escultura a hacer tomografía. Y por supuesto, esta estrategia se evitan permisos, seguros, traslados, seguridad, ¿verdad? También una cosa bien importante es que en una primera instancia no se toma ninguna muestra del objeto. Se va a hacer un análisis no destructivo y no invasivo para obtener un máximo de información. Esta estrategia también permite estudiar un objeto o una colección entera, con lo cual permite seleccionar objetos representativos de esa colección o de ese problema que se quiera estudiar, y por otro lado también nos permite establecer cuál es la metodología subsecuente más adecuada para abordar ese problema. Entonces, como ven, tenemos una gran cantidad de ventajas si nosotros vamos a donde está el objeto, y si además pensamos que lo que es muy importante es estudiar objetos que estén en las mejores condiciones de conservación para que la información material sea representativa o lo más cercana a los objetos originales. Hace muchos años, y algunas personas lo siguen haciendo, estudian objetos que están ya muy deteriorados, entonces la información es muy difícil relacionarla con los objetos originales, y estas alteraciones hay que tomarlas en cuenta, por supuesto, para la interpretación. Entonces, si nosotros podemos llevar los objetos al museo, al acervo, al sitio arqueológico, los equipos, podemos entonces tener información de primera línea de objetos con una mínima alteración, y por lo tanto nos van a servir para
crear bases de datos de los materiales mexicanos. Hemos trabajado desde hace ya varios años. Por ejemplo, empezamos este proyecto, les decía, en el 2005, y con apoyo de CONACYT y de la UNAM, con proyectos específicos para desarrollar metodologías no destructivas, desarrollar nuevos equipos, es decir, estamos creando instrumentación específica para hacer este tipo de investigación, también formando recursos humanos especializados, es decir, de posgrado, que están formando en diferentes técnicas y métodos con una experiencia directa. Estamos integrando grupos interdisciplinarios para este estudio, en el cual participan grupos de todas las instituciones que se puedan imaginar, y generando estas bases de datos de información, porque las bases de datos son fundamentales para tomar decisiones estratégicas después para conservación, o simplemente para conocer mejor los objetos y poderlos interpretar en los términos de lo que ya les mencioné, de fuentes, de intercambios, de cronologías y otras cosas. Se establecieron ciertos temas ejes para poder analizar las colecciones del país y los problemas del país, que tienen que ver con documentos antiguos, manuscritos, libros, códices, por supuesto pintura desde la época colonial hasta actualmente, también la lítica mesoamericana y algunos estudios tecnológicos de artefactos metálicos. Pueden consultar la página del proyecto para tener más información. Por supuesto, hemos extendido a muchos temas que no están necesariamente incluidos en esta lista, por ejemplo, fotografía o pintura mural, prehispánica, pigmentos y otras cosas, porque esas son las necesidades que existen. Como pueden ver, las colaboraciones que se han realizado con esta red que le he denominado Andrea, por Constructivo para Estudios del Arte, la Arqueología y la Historia, involucran un núcleo de investigación de alto nivel con equipos sofisticados y técnicas que permiten hacer investigación con mucho detalle de los materiales que básicamente se encuentran en esta primera parte, y se ha colaborado con muchísimas instituciones, centros y por supuesto el INAH es una de los colaboradores fundamentales para poder hacer este tipo de investigaciones, y también con el INBA. También hemos hecho una gran cantidad de investigación con el INBA, con centros, escuelas de conservación, bibliotecas, otras universidades del país como Campeche o San Luis Potosí, por ejemplo, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, y también con algunas fundaciones y museos particulares que tienen también acervos de relevancia. Si esto lo ponemos en un mapa, pues podemos ver que estos son los estados en los cuales hemos colaborado o hemos tenido alguna intervención en cuanto a un estudio específico que nos han solicitado. Como ven que son zonas bastante amplias, y bueno, estamos poco a poco llenando el panorama. Tenemos un promedio de 10 estudios de colecciones por año, en los que participan estudiantes de posgrado y licenciatura, además de los acervos que nos solicitan la investigación, y en algunos años son 20, es decir, es un promedio, en realidad depende de la dificultad, y nuestro grupo de investigación está vinculado a centros de investigación de primer orden, museos de primer nivel en el mundo, con los cuales llevamos a cabo distintas colaboraciones, laboratorios nacionales donde hay, por ejemplo, un sincrotrón, o acervos como el de la Universidad de Oxford, ¿no? Solo por ilustrar la colaboración que ha sido quizás de las más interesantes, el estudio de los códices prehispánicos. Ya va a la mitad de los 14 códices prehispánicos que se han estudiado en los acervos europeos, y estamos colaborando con estos grupos de investigación. En septiembre del 2013 pues tuve la suerte de ver los 5 códices que tienen en Oxford y colaborar en la parte de la investigación. Nosotros tenemos equipos exactamente similares a los que se utilizan por estos grupos europeos, entonces la información es comparable. O en este otro caso también de colecciones prehispánicas que no necesariamente son de México, se han hecho colaboraciones con Colombia, Costa Rica, España, por supuesto. Y de estas iniciativas, porque ha sido un proceso en el cual los grupos de investigación con los que se han colaborado han permitido alcanzar una consolidación,
obtuvimos por parte del CONACYT el apoyo especial para generar el Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural. Es un laboratorio nacional que se entiende no como un nuevo edificio con nuevos equipos con los que hay que duplicar infraestructura, se entiende como una red de laboratorios sin paredes en la cual se crea una unidad especializada con equipo y personal capacitado de alto nivel para realizar investigación en temas fundamentales para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación con impacto en la formación de recursos humanos. Ese es el concepto que está detrás de esta estrategia, y en el cual en esta primera etapa tenemos 3 instituciones vinculadas: mi instituto, Física, Investigaciones Estéticas, Instituto de Química. Y la idea es establecer un grupo muy fuerte en técnicas no invasivas, otro grupo muy fuerte en técnicas de imagen y otro grupo que crea por primera vez un laboratorio de química orgánica 100% dedicado a los análisis de estos materiales, en lo cual ustedes saben hay un gran atraso, hay muy pocas técnicas y laboratorios disponibles que puedan hacer estas estrategias, con el apoyo del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares para las cuestiones de la microscopía. Y esto es el futuro. Definitivamente estamos hablando de una unidad muy especializada con experiencia de muchos años de trabajo y que se está enfocando a fortalecer los estudios históricos y arqueológicos que se apoyen en la materialidad de los objetos, formar bases de información, crear protocolos de diagnóstico y seguimiento que después se van a transferir a otros centros o otros grupos de investigación del país, sintetizar y generar nuevos materiales para la conservación del patrimonio mexicano, es decir, con las condiciones climáticas y materiales específicas. Es decir, queremos desde generar un material, estudiarlo, poderlo patentar y que una empresa mexicana lo pueda producir o una empresa lo pueda producir. Estas son condiciones que el CONACYT mismo ha establecido para poder hacer este tipo de investigación y por supuesto abrir un espacio interdisciplinario para la formación de recursos humanos especializados, y eso no solo se refiere a crear o a formar estudiantes que tengan experiencia en licenciatura y posgrado, se trata también de capacitar otros grupos de investigación en las estrategias de estudio, en las técnicas y en otras cosas que se pueda precisamente formar, ¿no? Entonces no es solo formación de estudiantes, es también de especialistas que ya estén en centros de investigación con una cierta experiencia y que se les pueda ayudar en ese sentido. Y otra iniciativa que también obtuvimos este año es una red temática de CONACYT sobre ciencias aplicadas a la investigación y conservación del patrimonio cultural. Esto se podrían pensar que se parece mucho al laboratorio, pero en realidad una red se entiende como una asociación voluntaria de grupos de investigadores con un interés común y la disposición de abordar, colaborar desde una perspectiva interinstitucional y articulada problemas complejos y prioritarios del país, con el fin de contribuir al desarrollo científico y tecnológico de innovación y a la consolidación del capital humano que ya tenemos en nuestros centros de investigación. Entonces, aquí se trata de establecer una red que permita generar movilidad entre los diferentes grupos de investigación que existen en el país para formar gente más capacitada, para generar más bases de datos, para establecer protocolos que sean comparables, para poder generar información que sea comparable y que esa estrategia permita precisamente crecer a niveles regionales, ¿no? Es decir, aquí hay algo que va más allá de solo los centros. Queremos que en futuro haya centros muy fuertes en la península, en el occidente, en el Golfo, en el centro del país, que estén capacitados para hacer esta investigación. Nuestra metodología se engloba en análisis, se enfoca en un análisis global para diferenciar la composición material y superficie por técnicas de imagen, después utilizar equipos que son portátiles para hacer esta caracterización material y después decidir perdón, pero la pantalla se ve horrible, muestreo estratégico de los objetos, si es que ese fuese necesario, y después ya aplicar toda una serie de métodos para poder caracterizar esas muestras. La idea es también generar bancos de muestras. Debo decir que, por ejemplo, en el caso de la red temática, la Coordinación Nacional de Conservación es parte del grupo técnico de la red,
con la idea de que haya también una colaboración muy importante por parte del INAH, ¿no? ¿Y por qué usamos estas técnicas? Porque ya les hablaron que las diferentes radiaciones tienen diferentes profundidades, diferentes capacidades analíticas, y la idea es generar imágenes que, al ser comparadas con la información de la composición elemental, nos hablen, o química, nos hablen de profundidades similares, y entonces podamos entender una imagen en términos de una composición química. Entonces, se trata no solo de generar este tipo de imágenes con alta resolución y muy apegados al color original en el visible, sino generar imagen ultravioleta, donde veamos las características propias de los tintes, por ejemplo en el caso del códice colombino, o en el caso de la luz infrarroja, podemos distinguir también características que nos permitan decir estos pigmentos tienen cualidades similares, o estas fluorescencias están en todo el tinte amarillo de este códice. Se trata también de ir un poco más allá y, por ejemplo, hemos desarrollado una técnica de imagen infrarroja de falso color, que consiste en pasar una imagen en tonos de grises donde no tiene sentido el color, a una imagen que tenga colores artificiales, pero que considere la reflectancia de la luz en el infrarrojo, de manera que esas propiedades pasen también a diferenciar ese pigmento. Y vean, por ejemplo, esta es una paleta de pigmentos preparados según recetas de la época del 16 al 17. Esto fue un proyecto previo en el cual se enfocó a hacer la investigación de las recetas y luego con artistas plásticos a pintar, porque los científicos, los conservadores no saben pintar, ¿no? Necesitamos un pintor, y esos pintores nos ayudaron a crear, además con su experiencia en el uso de pigmentos, estas paletas que ya son lo más parecido a una pintura original de esa época. Si uno hace una imagen infrarroja, pues uno ve tonos de grises. La idea con el infrarrojo de falso color es tener una información en color que nos permita diferenciar casos difíciles como estos que se parecen, ¿no? Son tonos de grises muy parecidos, entonces ya tengo características de colores. Disculpen, pero la imagen original nos permitiría ver diferencias muy claras entre diferentes pigmentos a partir de una imagen. Y esto se empleó, por ejemplo, en el estudio de esta pintura, que está en Cuautitlán. Es una pintura de 1581, todo el conjunto del retablo atribuido a Martín de Vos, y a partir de esta aproximación, ustedes disculpen, pero este azul es claramente por la comparación de falso color esmalte, y en este manto nosotros estamos viendo la presencia de cinabrio y hematita en combinación. Y eso después con los análisis se ha corroborado. O que es un mapa de San Pablo Aguatempan en Puebla, que se está haciendo en colaboración con la Coordinación Nacional de Conservación. Estamos observando, estos son tonos de colores azules. Estamos, a partir del infrarrojo de falso color, diferenciando claramente dónde tenemos azul de Prusia y dónde tenemos índigo y dónde tenemos los repintes de este documento. Y esto es una técnica muy rápida y muy eficaz para poder establecer después una estrategia de análisis. Dentro de la nueva instrumentación con la que vamos a contar es un sistema de análisis multiespectral en el infrarrojo y en el visible. Son la parte del infrarrojo, en el cual es un sistema que va haciendo un barrido de la superficie y va creando una imagen con un sensor InGaAs, que es precisamente un sensor que nos permite ver en este intervalo y un poco más. Y solo por dar un ejemplo, porque como aún no tenemos el equipo, no les puedo dar ejemplos en materiales mexicanos, pero si yo tengo, por ejemplo, un manuscrito y tengo esa imagen, al cambiar la imagen en su longitud de onda, yo voy a empezar a detectar cosas que no son evidentes en el visible. Y lo que es muy claro es que a 1050 nanómetros son muy evidentes las fracturas que ya se empiezan a formar en el manuscrito. Entonces, antes de que ya veamos nosotros estas cosas, ¿no? Entonces, esa es la idea, poder dar un diagnóstico que nos permita tomar decisiones. Esta sería la imagen en infrarrojo puro, ¿sí? Esta está combinada con el visible para saber en qué parte se está presentando la fractura, ¿no? Entonces, un caso. Otra cosa que también queremos enfocarnos con este equipo, aquí están haciendo una investigación de una miniatura en la National Gallery de Washington. Entonces, el grupo líder en esta especialidad es generar, a partir de ese cubo de imágenes, esa imagen en las diferentes longitudes de onda, observar en longitudes de onda específicas la imagen
que me va a permitir establecer, aquí no es posible verlo por la pantalla, pero establecer en qué partes tengo azurita, en qué partes tengo lapislázuli, en qué partes tengo minio, pero esa es la parte fácil. La parte más interesante es que podemos generar una imagen en longitudes de onda donde tenemos las señales de los materiales orgánicos y por lo tanto vamos a poder ver en esa miniatura en qué partes estoy utilizando yema de huevo y en qué partes estoy utilizando una mezcla de goma arábica y proteína como aglutinante. Y eso es un avance sustancial en todo lo que se puede hacer para el análisis de un objeto sin destruirlo. Entonces notan el alcance de estas cuestiones. También vamos a tener radiografía digital, pero les han hablado muchísimo de radiografía, por lo cual yo no les voy a tocar el tema. Y de los instrumentos para hacer análisis, bueno, hay uno que siempre ya es tradicional. Esa es una foto antigua, se va a tener detectores de última generación. Y solo para mostrar algunos de los resultados más recientes, que este es un estudio que se hizo precisamente en el Museo Nacional de Antropología, en colaboración con el curador de la sala teotihuacana, el curador de la sala de preclásico y de Occidente. Se compararon diferentes vasijas con esta técnica de decoración postcocción. Lo que es muy claro a partir del análisis elemental por la fluorescencia de rayos X es que en el verde estamos viendo que es muy rico en cobre. También una cosa interesante es que estamos viendo arsénico. El rojo está hecho de cinabrio y en el blanco tenemos carbonato de calcio porque es como una especie de pequeño mural, y una pieza que tiene un estilo foráneo. En el verde está hecho de una tierra verde, el rojo es hematita y en el blanco tenemos calcio y fósforo, por lo cual es un blanco de hueso. Pero si uno va en detalle de esta cuestión del arsénico, lo que nosotros, a partir de estas técnicas de infrarrojo de falso color, lo que estamos viendo es que podemos combinar las imágenes en falso color y empezar a adivinar qué pigmentos se mezclaron para dar el color que estamos viendo en el visible. Y una cosa bien interesante es que aquí en este pigmento verde, de esta vasija tan famosa, ustedes la pueden ir a ver a la sala sin problema, es que en estos verdes estamos viendo una combinación, no es solo malaquita, sino hay un poco de azurita y estamos viendo oropimente, lo cual explica la presencia del arsénico en el análisis elemental. Y este resultado es muy importante porque estamos determinando en un objeto prehispánico que nunca había sido estudiado desde las excavaciones de Séjourné que existe un oropimente, que era un pigmento que se consideraba que solo existía en el periodo colonial y que además, por los estudios que se han hecho precisamente en los códices prehispánicos, está al menos en 5 de ellos presentes en los colores del códice. Entonces aquí estamos haciendo una confirmación de esto y además estamos confirmando un resultado que nosotros habíamos visto ya en el Templo Mayor respecto a la posibilidad de que existiera este pigmento, que es un sulfuro de arsénico, en la paleta prehispánica, ¿sí? Y que no estábamos viendo un contaminante como piensan otros investigadores. En este otro sentido, pues usaron esta imagen, que también fue uno de los estudios que se hizo en colaboración con el Museo Nacional y otros investigadores, algunos están aquí presentes. Es interesante notar que la composición de prácticamente todas las amazonitas que estaban aquí es muy similar, lo que nos hace pensar que se trata de una misma fuente. Hay una cierta dispersión porque también hay difracción de rayos X, además de análisis elemental en esta pieza. Y bueno, ejemplos, pudimos, gracias al análisis puntual en muchas zonas, podemos ver la heterogeneidad o homogeneidad del objeto. Son objetos muy homogéneos porque son a la cera perdida, pero además creamos bases de datos, prácticamente hemos completado la base de datos de metales prehispánicos que tenemos en el país, lo cual es una información fundamental para poder además contextualizar objetos de los cuales no se conoce su contexto. Este es otro ejemplo, el Acta de la Independencia, que al analizar la composición de las tintas podemos inferir que hay tintas distintas, como la de Iturbide. Hay una corrección en una de las firmas y en lugar de la firma donde debió haber firmado Juan O'Donoghue, está hecha con otra tinta porque nunca fue firmado, aquí había un hueco. Y también pudimos observar que el secretario de la Junta Soberana que firmó el Acta de Independencia firmó 2 veces y esta firma corresponde a un segundo momento. Y además pudimos corroborar que esta
esta que se consideraba, esta es la segunda copia original del Acta de la Independencia. Entonces, todo eso a partir de estas cosas. Voy a pasar nada más rápido. Sí, por favor, podemos ir concluyendo, José Luis, disculpa, claro, pero... Este es otro equipo que nos da esta información, también es comparando siempre con referencias. Vamos a tener más equipos de Raman. Y el trabajo en los materiales de referencia es muy importante porque nos ha permitido generar las primeras bases de referencia de los tintes mexicanos, más allá de los que siempre son conocidos y para los cuales no era posible hacer la identificación debido a esas diferencias. Otro desarrollo de instrumentación es este sistema que nos va a permitir hacer difracción in situ sobre objetos. Este es también un desarrollo propio de nuestro laboratorio para poder estudiar pinturas o bien lítica o cualquier otro material cristalino. Este es el equipo que va a complementar los análisis de imagen que ya les expliqué. Y en nuestro acelerador de partículas se ha construido o reconstruido la línea de microanálisis y la línea de análisis elemental, con lo cual vamos a poder hacer mapeos con información de trazas y análisis no destructivos en objetos, como ya ha sucedido en estos casos. Y bueno, estos equipos nos permiten ir prácticamente a las alturas, como ya han hablado, la necesidad de subirse al andamio o subirse varios pisos al andamio y hacer investigaciones específicas en una gran cantidad de objetos y materiales. Y simplemente para decir las cosas que cómo se va a completar esa metodología, pues tenemos la imagen multiespectral, la imagen térmica, la radiografía digital, que va a reforzar todo el examen global, en examen microscópico con microscopios de alta resolución que permiten generar imágenes a pesar de que el objeto no sea plano, completar todos los espectrómetros que sean necesarios para poder complementar la información in situ. La parte ya les dije de la selección. En cuanto a las muestras, se van a tener, como decía, en el laboratorio de química, cromatografías, resonancia magnética nuclear y otros métodos que se aplican para el análisis de materiales orgánicos. Un microscopio que no existe en el país, que es un microscopio que permite fusionar imágenes de microscopio óptico con un microscopio electrónico, que se llama microscopía correlativa. Y además gracias a la investigación que hemos realizado, pues estamos en el grupo de trabajo que tiene acceso a sincrotrones para hacer análisis todavía más poderosos de las muestras que se están generando. Y simplemente pues estamos cumpliendo todas esas expectativas en cuanto a los diferentes ámbitos de las investigaciones y como decía, siempre en colaboración para conformar las bases de información, los grupos de trabajo y establecer estos protocolos que son tan importantes para poder hacer el desarrollo de esta investigación en todo el país, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Gracias.